Muy buenas, inversores. En el video del día de hoy vamos a empezar a analizar el tema de las universidades contra el gobierno. ¿Por qué auditarlas? ¿Por qué no auditarlas? Consularg, el canal que te convertirá en un value investor profesional. Universidades públicas y gratuitas. En primer lugar, el comunicado oficial de la Sindicatura General de la Nación en torno a las auditorías a las universidades nacionales. Nos dice que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. Veamos qué importante esto. Es responsable de proveer el financiamiento, fruto de la Ley Federal 24.521 de Educación Superior. Es decir, que el gobierno está obligado a financiar a las universidades nacionales. No es una responsabilidad de la que pueda liberarse. Primer punto importante. Esta ley establece que todas las universidades nacionales, si bien tienen autarquía en el ámbito económico y financiero, tienen que destinar todo el presupuesto, todo el financiamiento del gobierno dentro del régimen de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. Y continúa el comunicado de la SIGEN afirmando que la ley 24.156 de administración financiera del Estado Nacional faculta a la Sindicatura General de la Nación, a la SIGEN, para examinar en forma sistemática e integral el control de los organismos y entes del sector público. Entonces, aquí como vemos, queda respondida nuestra primera pregunta. ¿Auditorías a las universidades nacionales o no? Por supuesto que nosotros desde Consularg University propendemos y fomentamos la transparencia en todo el sector público, no solo nacional, sino provincial y municipal también. Es necesario que cada ciudadano pueda hacer uso de su derecho a saber a dónde aplica el gobierno el dinero que recauda vía impuestos. Veamos en qué consiste una auditoría de la SIGEN, Sindicatura General de la Nación. Como nos dice la resolución 152 del año 2022 de la Sindicatura General de la Nación, la auditoría de gestión tiene por objeto el examen de las operaciones en el conjunto de una organización de la actividad pública, sea en su economía, en su eficacia y o en su eficiencia. Todo esto conforme surge, lo decíamos recién, de la Ley Federal 24.156, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, su decreto reglamentario 1344 del año 2007, con las modificaciones hechas en diciembre del año 2023, y por supuesto también en lo que compete a universidades nacionales, conforme la ley 24.521 de educación pública. Veamos qué decía el presidente Javier Milei en el discurso de IDEA. Que es hasta el día de hoy que tengo que seguir explicando que son mentiras, como por ejemplo que voy a arancelar las universidades o que las quiero cerrar o que las quiero privatizar. Es decir, entonces utilizan toda esa campaña negativa para que no los auditen. Las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas. Lo único que queremos es auditarlas. Y sin embargo tengo que seguir respondiendo por esto. Nuevamente lo afirmamos. Aquí queda claro que el gobierno no quiere privatizar a las universidades nacionales. Seguirán siendo no aranceladas, que no es lo mismo que gratuitas, como nos hacíamos la pregunta al principio del video, ya que para que algo sea gratis, no tiene que tener ningún tipo de financiamiento. Universidades nacionales son públicas no aranceladas, que no es lo mismo que gratuitas.
Porque todas las personas que pagamos impuestos estamos destinando indirectamente a través del gobierno y más específicamente de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, parte de esa recaudación del gobierno al financiamiento del sistema universitario nacional. Pero por supuesto, frente a esto que tanto se dice de que el gobierno quiere privatizar las universidades nacionales, se hizo escuchar el eco de estudiantes, docentes y no docentes. Veamos, por ejemplo, un comunicado de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Vemos que aquí ellos afirman, desde la Universidad de Buenos Aires, que quieren seguir siendo auditados como ya lo son, pero que la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, no puede auditar a las universidades públicas, ya que son autónomas y no dependen del poder ejecutivo de la nación. Sosteniendo que el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera que recién nombrábamos establece que solo puede controlar las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan. Por lo tanto, afirman ellos que la SIGEN no tiene competencia en las universidades nacionales para auditarlas. Les dejamos, por supuesto, también la pregunta a ustedes. ¿Auditorías a las universidades nacionales? ¿Sí o no? Los leemos aquí en los comentarios. Aquí podemos ver en estas 3 imágenes cómo la política se inmiscuye en cuestiones que deberían ser propiamente de la educación superior o universitaria. Vemos a Cristina Fernández de Kirchner, a Martín Lustó, de la dirigencia de la Unión Cívica Radical, pero muy allegado al kirchnerismo, y vemos también a Sergio Massa, el ex superministro de Economía y que parecía ser el presidente interino durante los últimos meses de gobierno de Alberto Fernández. Y así como estas personas estuvieron en la última marcha, también pudimos verlo en algún momento, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, del PRO o Juntos por el Cambio. Por supuesto, nosotros de Consular University consideramos que tienen que ser auditadas por el gobierno, ya que es quien destina los fondos para financiarlas. Y esos fondos surgen de la recaudación del gobierno vía los impuestos que pagamos todos. Y también consideramos que no tiene que inmiscuirse la política, ya que este tipo de cosas tienen que dirimirse, ya sea en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las comisiones de presupuesto, la Comisión de Educación, o en última instancia, vía la justicia, el Poder Judicial de la Nación. Así como consideramos, por supuesto, también que los cambios se gestan en el aula, entre los libros y en clase, no tomando las facultades y haciendo marchas. Recordá dejarnos en los comentarios qué opinás de las auditorías y de las marchas universitarias. Te vamos a estar dejando todo el material que utilizamos para hacer este video en la caja de descripción. Recordá darle me gusta al video, compartirlo con quien considerás que le puede ser de utilidad y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muy especialmente el del próximo viernes, donde vamos a estar analizando el presupuesto destinado a las universidades en los últimos años y el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Gobierno Nacional al Congreso.